Muy buenas noches, estimados colegas y amigos de la Sociedad Latinoamericana de Glaucoma. A todos nuestros médicos que nos acompañan, amigos, colegas y residentes, espero que esta noche la pasen muy bien. Hemos preparado un programa muy interesante. Tenemos la noche de los presidentes. Tenemos la presidenta, la doctora Sandra Belalcázar. Tenemos a la presidenta, la doctora Yaspet Ledesma. Al doctor Augusto Parañas, presidente do Brasil, y el doctor Manuel Justiniano, presidente de Bolivia. A nuestros presidentes, que además son miembros de la Sociedad Latinoamericana de Glaucoma, que nos honran con su presencia y haber colaborado esta noche, pues las gracias por adelantadas. En estos momentos voy a darle la palabra a nuestra presidenta de la Sociedad Latinoamericana de Glaucoma por el periodo del 2021 al 2022. Wilma, por favor. Buenas noches a todos. Bienvenido a este webinar de SLAG. Es un honor tener miembros de SLAG de las sociedades de sus países. El objetivo de SLAG, de estas sociedades, es estar cerca de la sociedad de los países latinoamericanos y de los oftalmólogos en general. Y todos pueden contar con nuestro respaldo científico. Nuestra junta directiva está disponible para todos. Hablo por mí, por Guilherme Fong, Ana María Vázquez, María Fernanda Delgado y Lisandro Sacata. Especialmente hoy, aprovecho para agradecer públicamente el invaluable apoyo que la sociedad colombiana le ha brindado a SLAG. Muchas gracias, doctora Sandra, por toda tu colaboración con nuestra sociedad. Gracias também ao Dr. Augusto, da Sociedade Brasileira de Glaucoma, que nos oferece seu apoio. E este webinar foi uma iniciativa do Dr. Guilherme, e ele coordenará todo o evento. Disfrutemos. Muchas gracias, Wilma. Siempre somos un equipo muy valioso, muy talentoso. Estamos todos prestos para que toda Latinoamérica sigamos siendo parte de esta academia tan importante para ayudar a nuestros médicos. En estos momentos me complace presentar a una gran amiga, a la doctora Sandra Belalcázar de Colombia. Ella es una médico de la Universidad del Rosario, oftalmóloga de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, es especialista en glaucoma que la realizó en la Universidad Militar de Nueva Granada, jefa de la Clínica de Glaucoma de la Fundación Oftalmológica Nacional de Colombia, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad del Rosario, miembro de la Sociedad Colombiana de Oftalmología, actual presidenta del Grupo de Glaucoma Colombia, miembro asociada de la Panamericana, miembro de la Sociedad Latinoamericana de Glaucoma, por supuesto, y miembro del Comité Ejecutivo de Pao Yang. Sandra, tienes la palabra y cuando gustes puedes compartir tu presentación. Bienvenida. Buenas noches a todos. Muchas gracias por esta invitación tan especial. Gracias, Wilma. Gracias, Guillermo. Gracias, Ana María y a toda la Junta Directiva de la Sociedad Latinoamericana de Glaucoma. Para mí es un honor estar aquí. La noche de hoy voy a hablar sobre angiografía por tomografía de coherencia óptica en glaucoma. Bien. Esta es mi declaración de relación financiera. Yo no tengo ninguna relación comercial con ninguna de las compañías fabricantes de los aparatos de tomografía óptica coherente que mencionaré. Y pues existen teorías mecánicas y vasculares en la patogénesis del glaucoma. Y esta es la razón por la cual es muy importante que nosotros hagamos una evaluación de los defectos estructurales, funcionales, que hoy en día, gracias a esta tecnología, vascular. Se describe en glaucoma que hay un trastorno de autorregulación vascular y que además de eso puede haber una reducción de la presión de perfusión ocular que está asociado al desarrollo y a la progresión del glaucoma. Hay estudios que dicen que se triplica el riesgo de desarrollo de glaucoma cuando hay reducción de la presión de perfusión ocular.
Por esta razón, la evaluación de la suplencia vascular del nervio óptico ayuda a determinar el desarrollo y progresión del glaucoma. Este es un esquema donde se observa cuál es la suplencia sanguínea de la cabeza del nervio óptico. El nervio óptico está irrigado gracias a ramas de la arteria oftálmica superior, perdón, de la arteria oftálmica y las arterias ciliares posteriores cortas que provienen de la arteria oftálmica surgen y rodean la cabeza del nervio óptico. La región prelaminar de la cabeza del nervio óptico está suplida por la coroides, por vasos de la coroides, que a su vez también provienen de las arterias ciliares cortas posteriores y las arterias coroideas recurrentes. El círculo de Zinn-Haller suple la lámina cribosa, la cual también recibe suplencia de las arterias ciliares cortas posteriores y la suplencia de la región retrolaminar proviene de la red pial de vasos y desde la arteria central de la retina también. La medición de la densidad vascular se define como el porcentaje del área ocupada por vasos en la cabeza del nervio óptico. Y los estudios sugieren que se puede medir la densidad vascular en la retina peripapilar, en la coroides peripapilar y en la mácula. La angiografía por OCT nos muestra cuál es el papel del flujo sanguíneo en glaucoma y dependiendo de los aparatos se han descrito distintos métodos para medir la densidad vascular. Por ejemplo, el AngioView y el módulo de angiografía Spectralis al mismo tiempo que el SwepSource OCT Angio de Topcon utilizan el algoritmo de decorrelación de amplitud de espectro dividido cuyas siglas son SSADA, mientras que el Angioplex de Zeiss utiliza una combinación de algoritmos y amplitud y varianza llamado OMAG o microangiografía óptica. El algoritmo de correlación de amplitud de espectro dividido detecta el movimiento de los glóbulos rojos y esta información en el angio-CT se deriva de los glóbulos rojos, no del plasma. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando hay áreas que son descritas como áreas de no perfusión en el angio-CT, quiere decir que en el momento de la adquisición de la imagen no había glóbulos rojos moviéndose en esa área, pero no traduce necesariamente vasos ausentes u obstruidos o ausencia de perfusión de plasma capilar. Estos aparatos nos permiten entonces evaluar la densidad vascular peripapilar, tal y como lo vemos aquí en el reporte, y la densidad vascular perifoveal. Este es un reporte del AngioView, en donde podemos ver acá la oftalmoscopía por láser por escaneo del área medida, del nervio óptico y del área peripapilar. Aquí en esta segunda imagen vemos el mapa de perfusión vitreoretiniano. Aquí vemos el mapa de perfusión de la capa de capilares peripapilares que corresponde a la capa de fibras nerviosas. Y aquí en esta cuarta gráfica vemos el mapa de perfusión de la capa de capilares peripapilares, perdón, el mapa de perfusión a nivel de la coroides, del extremo derecho. Acá podemos observar el mapa de perfusión, perdón, los resultados de la medición de la cabeza del nervio óptico y la capa de fibras nerviosas. Y aquí podemos ver la imagen con código de color del grosor de la capa de fibras nerviosas. Acá el mapa, aquí podemos ver el mapa de densidad vascular. Esta es la imagen de la densidad vascular a nivel del área parafoveal. El angio-CT de la cabeza del nervio óptico ha mostrado datos relevantes. Por ejemplo, en pacientes con glaucoma preperimétrico puede observarse una reducción significativa de la perfusión de la cabeza del nervio óptico. El aparato que utiliza el prototipo de óptica en ojos con glaucoma
ha mostrado una menor perfusión en la capa prelaminar del nervio óptico. Y además de eso, se ha encontrado una correlación significativa entre la perfusión de la cabeza del nervio óptico y la severidad de la enfermedad. Se observa una pérdida real de la microvasculatura asociada a un aumento de la proporción excavación-disco, una peor desviación media en el campo visual y una mayor prevalencia de defectos focales en la lámina cribosa. No se ha encontrado diferencia en defectos de perfusión del disco óptico en pacientes con glaucoma de presión normal y glaucoma primario de ángulo abierto con presión intraocular. Hablando de la densidad vascular peripapilar, se define como retina peripapilar el área circunpapilar en un anillo elíptico de 700 micras de ancho centrado en el nervio óptico, en donde se hace como una abstracción de la imagen del nervio óptico. La densidad vascular peripapilar y el índice de flujo en ojos con glaucoma fue inferior al ser comparado con la densidad vascular peripapilar en ojos normales. Ambos hallazgos estuvieron altamente correlacionados con el índice de campo visual y además de eso se ha encontrado una asociación sectorial entre la pérdida de campo visual y la densidad vascular peripapilar mostró una fuerte correlación entre los sectores superotemporales e inferotemporales. Estas correlaciones de densidad vascular fueron similares a la correlación que se ha encontrado en diferentes estudios entre la capa de fibras nerviosas y la pérdida de campo visual. ¿Cómo se podría utilizar densidad vascular peripapilar para la detección de glaucoma? Esta ha sido comparada con el grosor de la capa de fibras nerviosas y en estudios como el de Liu y colaboradores se encontró un área bajo la curva ROC de densidad vascular peripapilar para discriminar glaucoma versus normales de 0,93. Aquí en este estudio lo encontraron incluso mejor que el de la capa de fibras nerviosas. Yarmo Hamadi y colaboradores encontraron que la capa de fibras nerviosas y la densidad vascular peripapilar en sanos, sospechosos y pacientes con glaucoma son comparables en el desempeño de la discriminación. La densidad de flujo y el ángulo de desaparición de los capilares peripapilares de la retina se correlacionó de forma significativa e independiente con la capa de fibras nerviosas y campo visual en ojos con glaucoma. Y el ángulo de pérdida de los capilares peripapilares de la retina de esta manera se convertiría en otro índice de la evaluación de nervio óptico en glaucoma que deberíamos tener en cuenta. Hay algunos estudios que incluso han buscado si existe una pérdida vascular peripapilar en aquellos ojos con campo visual. Por esta razón, se buscaron valores de densidad vascular en hemisferios no afectados o en ojos contralaterales con glaucoma para explorar si los defectos vasculares ocurrían antes o después de los defectos estructurales en etapas tempranas de glaucoma. Se observó una pérdida de densidad vascular en regiones retinianas y peripapilares correspondientes a hemicampos no afectados de ojos con glaucoma con defectos de campo visual o en hemicampo único, es decir, que no estuvieran relacionados. Y como consecuencia de esto se mencionó que los cambios vasculares preceden el deterioro funcional en el campo visual intacto. ¿Cómo es el compromiso vascular peripapilar en distintos tipos de glaucoma? El estudio de Xu y colaboradores encontró que hay una densidad vascular menor en la región parafoveal y peripapilar, con una mayor pérdida vascular en la región peripapilar que la parafoveal en ojos con glaucoma primario de ángulo abierto comparado con normales. El área bajo la curva ROC de la densidad vascular peripapilar de los sectores temporal e inferior fueron similares cuando se comparó glaucoma primario de ángulo abierto con glaucoma primario de ángulo cerrado. Se esperaba que pudiese existir algún tipo de diferencia, ya que el glaucoma primario de ángulo cerrado, digamos que tendría una presión intraocular más alta, pero realmente fueron comparables. Pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto tuvieron una densidad vascular menor que pacientes con glaucoma de tensión normal. Y el estudio de Park y colaboradores mostró una reducción en la densidad vascular peripapilar superficial en los sectores inferonasales y nasal en ojos con glaucoma por pseudoexfoliación comparado con glaucoma primario de ángulo abierto.
y pues se esperaba que hubiese algún tipo de diferencia tratándose el glaucoma de pseudoexfoliación como un trastorno o pues asociado a un trastorno vascular obliterativo. En miopía, que es uno de los grandes retos que tenemos en glaucoma, el estudio o la revisión de Fard y Rich encontraron una reducción progresiva en la densidad de vasos al comparar controles, pacientes miopes sin glaucoma y pacientes miopes con glaucoma. Es decir, había más vasos, una mayor densidad de vasos en aquellos pacientes sanos comparado con estos otros dos grupos. La densidad de vasos se correlacionó bien con los campos visuales, tanto en ojos altamente miópicos como en ojos no altamente miópicos con glaucoma. Y además de eso se encontró una correlación, una correlación más fuerte entre la densidad vascular peripapilar con el campo visual comparado con la capa de fibras nerviosas y campo visual en miopes altos con glaucoma. Esto sugiere una utilidad para el seguimiento de progresión de glaucoma en pacientes con miopía alta. ¿Cómo se comportaría la angiografía por tomografía óptica coherente macular para el diagnóstico de glaucoma? Aquí los estudios realmente son contradictorios. Se espera pues que se espera que hay una reducción de la densidad vascular macular en ojos con glaucoma. Sin embargo, la severidad del glaucoma pues se emplea, es decir, en los pacientes que han sido incluidos en los distintos estudios, afecta diferentes vasculaturas maculares. Axel, Fard y Rich encontraron que hay un mejor desempeño diagnóstico de la densidad vascular peripapilar promedio para la detección de glaucoma comparado con la densidad vascular macular promedio. El valor diagnóstico del grosor del complejo de células ganglionares maculares comparado con la densidad vascular macular eh, mostró, al comparar estos dos, se mostró que sus resultados difieren en los estudios y al parecer no es conclusivo. Sigue siendo eh, de un valor diagnóstico mucho más alto la medición del grosor del complejo de células ganglionares. Se piensa que esta discrepancia está asociado a la selección del área de escaneo de la retina para la valoración de la densidad vascular y la inclusión de diferentes estadios de glaucoma. Y se piensa que la pérdida del complejo de células ganglionares en la mácula y la pérdida de densidad vascular pueden ser diferentes, es decir, no van al mismo tiempo ni se comportan de la misma manera a lo largo de las diferentes etapas del glaucoma. Con respecto a la densidad vascular macular y la progresión de glaucoma, pues el daño macular por glaucoma temprano y avanzado desde el punto de vista vascular, es distinto. El glaucoma temprano muestra una reducción mucho más lenta en la densidad vascular de la mácula. El estudio de Mogimi y colaboradores mostró que los ojos con glaucoma tienen una densidad vascular menor o sea, que los ojos que tienen una densidad vascular menor en la línea de base pueden llegar a tener una tendencia de progresión más rápida que aquella con valores más altos. Sin embargo, la densidad vascular es mucho más estable que el grosor de la capa de fibras nerviosas y no podríamos esperar un patrón de progresión de densidad vascular fácil de entender cuando los cambios de perfusión gradual relacionados con glaucoma son pequeños o pudieran ser producidos por fluctuaciones o pudieran ser producidos por otros factores diferentes al glaucoma, pues tratándose de un problema vascular. La vasculatura coroidea parapapilar también ha sido estudiada para el diagnóstico de glaucoma. El estudio de Lee y colaboradores muestra una alta prevalencia de pérdida vascular coroidea en ojos con atrofia peripapilar gamma. Y ellos mencionan que la pérdida focal de la microcirculación coroidea también puede estar asociada a pérdida progresiva de la capa de fibras nerviosas y defectos centrales en el campo visual. Este es un caso clínico de una paciente con un glaucoma primario de ángulo estrecho, de ángulo cerrado, que afectó
de manera importante el ojo derecho. Este es el ojo derecho de la paciente, es una paciente joven de 54 años quien tuvo un aumento de presión intraocular asociado a un glaucoma de ángulo cerrado. Este es su ojo izquierdo con un mejor anillo neural, una atrofia peripapilar alfa y beta, pero el cambio y el adelgazamiento de la excavación se aprecia que ocurre más en su ojo derecho. Esta es la tomografía óptica coherente de nervio óptico de esta paciente. Observar un adelgazamiento de la capa de fibras nerviosas en los sectores superiores e inferior comparado con su ojo izquierdo donde no hay afectación. También se observa que puede haber algo de adelgazamiento del complejo de células ganglionares, mientras que en el ojo izquierdo no. Este es el campo visual en donde se observa que está mucho más afectado el campo visual. Aquí observamos un escotoma arqueado. El ojo izquierdo muestra algunos cambios realmente no tan significativos comparados con el ojo derecho. Y este es el angio-OCT de esta paciente, donde vemos la imagen de la oftalmoscopía eh, por coherencia, donde vemos la imagen de perfusión de vitrio y retina, y aquí vemos cómo hay un adelgazamiento o una disminución de la densidad vascular en todos los sectores. Aquí la vasculatura coroidea, y cuando comparemos la densidad capilar radial con el ojo izquierdo, vamos a observar que realmente está muy disminuida en el ojo derecho. Aquí es mucho mejor. En resumen, la angiografía por tomografía óptica coherente puede proveer una evaluación de la vasculatura dentro del nervio óptico, la retina superficial peripapilar, la mácula y la coroides peripapilar en glaucoma. La densidad vascular retiniana superficial peripapilar permite diagnóstico y detección de progresión de glaucoma, al igual que el grosor de la capa de fibras nerviosas peripapilar. Una disminución de la densidad vascular peripapilar en ojos con glaucoma con campo visual intacto pueden indicar que los cambios vasculares pueden ocurrir antes del daño detectable del campo visual. La medición de la densidad vascular en la mácula puede estar reducida en ojos con glaucoma y puede ser usada para detectar progresión junto con el análisis del grosor del complejo de células ganglionares en la mácula. Y la alta frecuencia de pérdida de la microvasculatura en ojos con glaucoma con zona parapapilar gamma también está asociada con defectos centrales del campo visual o progresión del glaucoma. La angiografía por tomografía óptica coherente apareció en la investigación clínica de glaucoma y la práctica hacia 2014. Por el momento no hay decisiones definitivas que se puedan tomar basados en la utilidad de los distintos parámetros de la angiografía por OCT para la medición de progresión glaucomatosa o la conversión de hipertensión ocular a glaucoma. Realmente los estudios pueden ser un poco contradictorios. Aún falta investigar su valor en el glaucoma preperimétrico o su utilidad como indicador de preservación de campo visual después de intervenciones reductoras de la presión intraocular. Estas limitaciones, sin embargo, son temporales, pero nosotros como especialistas en glaucoma y los oftalmólogos generales necesitan empaparse y estar pendientes de estos nuevos parámetros que forman parte del armamentario diagnóstico del glaucoma. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. Muy interesante tu charla. Estamos invitando a todos los que nos están siguiendo en el Zoom para que vayan alistando sus preguntas. Tenemos el chat, ahí también pueden ir, por favor, escribiéndolas. Y al final de las conferencias vamos a tener a todos los palestrantes para que nos puedan brindar su opinión respecto a las diferentes preguntas que nos vayan haciendo. Nuevamente, muchas gracias.
Ahora me complace presentar a un gran amigo, el doctor Augusto Paraños Jr. El doctor Augusto Paraños Jr. ha sido muy gentil a través de la Sociedad Brasileña de Glaucoma porque nos ha permitido usar su plataforma. Un breve resumen de Augusto es que es un profesor de la Universidad de la Federal Sao Paulo. Hizo su fellowship en glaucoma y ha tenido la suerte de estar de la mano del profesor Bruce Shields en la Universidad de Yale. Tiene más de 100 artículos publicados en revistas de peer review. Es supervisor del programa de posgrado en oftalmología en la Universidad Federal de Sao Paulo. Es expresidente del comité del capítulo brasilero en ARVO, de la Asociación de la Visión y Oftalmología. Expresidente de la Panamericana de Glaucoma y es el presidente actual de la Sociedad Brasilera de Glaucoma. Augusto, un placer tenerte con nosotros esta noche y por favor, cuando gustes, compartir tu pantalla y tu presentación. Bienvenido. E uma coisa muito importante, o resumo, é que eu sou amigo de Guilhermo. Vou colocar acá. Bueno, a mí me gusta mucho agradecer a mi colega Vilma y Guillermo que había hecho la invitación para presentar esta charla hoy. Espero que estén todos bien, es un momento muy difícil por todo el mundo. Un poco. ¿Por qué debemos estudiar la mácula y glaucoma? Solamente una cosa, voy a empezar lo cronómetro. Bueno, la mácula corresponde a 8 grados centrales, contiene el 30% de todas las células ganglionares y es la principal región de la retina para las actividades diarias. Y usted puede ver daños a cualquier etapa del glaucoma, no solo en el glaucoma avanzado, como se pensaba en el pasado, mas puede ver con esa retinografía red-free, es la primera manifestación del glaucoma, es un daño macular, no es la cosa más común, mas es posible. Y como la mayoría, con la mejora de la calidad de OCT, podemos tener una idea mucho mejor de lo que está sucediendo en la mácula, solo temos que entender o que vemos. Então, dentro da retina, a capa de fibras nervosas e a camada plexiforme interna e externa são consideradas hiperreflexivas. Então, é uma coisa branca no OCT, enquanto a camada de células ganglionares e camadas nucleares internas e externas são hipoflexivas, então são escuras no OCT. É uma coisa muy importante porque tenemos que saber toda la anatomía normal para evaluar los pacientes de glaucoma. Y aquí podemos ver todas las camadas, la capa, principalmente la capa plexiforme interna y la capa de células ganglionares, que son la región de interés de nuestros pacientes con glaucoma. Aquí podemos tener una mejor idea de la distribución. Como puede ver, no hay una capa de fibras nervosas en la fóvea, mas é um exemplo muito simples, muito importante para se compreender todas as camadas de la mácula para se estudar de forma adequada em los pacientes com glaucoma. Aqui temos, nós realizamos em glaucoma, o que analisamos em glaucoma são as células ganglionares da retina e a capa plexiforme internas juntas. Então, todos os parâmetros que temos no OCT analisam as duas camadas e sabemos como evaluar, temos que entender onde evaluar. E quando em glaucoma deve prestar atenção na área temporal superior e inferior. As fibras que vão à área temporal inferior do nervo óptico têm uma contribuição muito importante à mácula, pero não é o caso da região temporal superior, que as fibras provêm do exterior da mácula. E tem esse conceito que é muito importante, que é a zona de maior vulnerabilidade.
que puede ver en esa OCT ANFAS, que hay una representación muy didáctica de la lesión que tenemos na mácula, que vai para a região temporal inferior e a região temporal superior. Ela pode comprometer a mácula, mas o mais usual é ir além da região da mácula. Então, tinha um campo visual com um problema nasal inferior, enquanto a região macular teria um problema mais central. Esse artículo é muito importante, muito interessante de Park, mostra a importância da representação das fibras maculares no segmento temporal inferior, que é o número 7. Quanto mais caliente é o color, maior a representação macular. E a representação macular é distinta em las regiões temporales superior e inferior. Tem essa representação macular na região 11, mas na região 7 é muito mais importante a representação macular. E aqui podemos ver a progressão, é uma progressão que ocorre no campo visual, na capa de fibras nervosas, no Red Free, e no OCT. Há um conceito muito importante quando se faz a avaliação de estrutura e função macular, que é a distribuição de los fotorreceptores e de las células ganglionares. Então, aqui temos um exemplo que é muito importante entender a relação estrutura e função. Aqui podemos ver que é o despaciamento do fotorreceptor que foi estimulado e a célula ganglionar é a capa de fibras nervosas que conduzirá o estímulo. Então, onde se tem o estímulo é acá no fotorreceptor. Acá temos as fibras de Henle e há um desplaciamento da célula ganglionar que analisamos no CT e o fotorreceptor que é estimulado com o campo visual. Então, temos uma coisa como esta. Se não há uma correção para o desplaciamento de células ganglionares pelas fibras de Henle, há uma muito mala correspondência entre estrutura e função. Mas quando se faz uma correta correção para o despaciamento, tem uma correlação muito boa. Por que isso é importante? Porque quando está analisando no CT e no campo visual, quanto mais acerca da fóvea, mais isto é verdadeiro e tem que fazer esta correção para fazer a correta estrutura e função. Temos agora alguns OCTs que fazem a correção para uma predição da lesão no campo visual, tendo os dados do OCT, como o do Topcon e Heidelberg. É uma forma de se evaluar da forma correta a estrutura e função. Outra coisa muito difícil, quando hacemos uma avaliação central, é a definição do que é alterado. Agora temos umas classificações, estamos muito cerca de ter uma classificação mais aceita de los daños que vemos no campo visual 10.2. Essa é uma sugestão de categorização de defeito do grupo de Don Hood, que há padrões arqueados, difusos e outros tipos de padrões. E outra forma de se analisar a função macular é a avaliação por cluster, que é o campo visual octopus. A mim me gusta muito o octopus. Há uma forma muito fácil, isso não é um 10.2, esse é um programa G, e que tem uma forma de avaliar por cluster e a simetria de cluster macular. Essa é uma forma de evaluar. Uma outra coisa que podemos fazer com a avaliação macular é a avaliação de glaucomas que são muito avançados, como este acá, que o programa do 24.2 não é tão suficiente para evaluar a progressão deste paciente. E quando nós temos a avaliação por trend analysis,
é possível ver que, embora seja um glaucoma muito avançado, não está progredindo. Então, é uma forma de avaliar mácula não só para glaucoma moderado, para glaucoma inicial, mas também para glaucoma avançado, tem uma forma de avaliar progressão por tendência. Aqui temos, voltando ao conceito de zona mais vulnerável, observe que temos um paciente com lesão temporal inferior à OCT, e o 24/2 mostra poucos pontos alterados na região central. Com dados da OCT, é obrigado a realizar um campo visual 10-2, e podemos ver que há vários pontos alterados e comprometidos no 10-2. A OCT foi essencial para a condução desse caso, porque se toda vez que temos uma lesão temporal inferior, ou uma red free mostrando que há uma lesão temporal inferior, tem que fazer uma avaliação de campo visual central, e mesmo com o campo visual 24/2 ou programa G, mostrando ausência de alterações centrais, tem que fazer o campo visual 10-2. Um exemplo similar em que a lesão de OCT ocorre tanto na parte inferior como na parte superior, o 24/2 é praticamente normal, pero 10-2 há uma lesão muito característica, que então é uma justificativa da importância de fazer os exames com a avaliação central quando há uma lesão temporal inferior, ou uma lesão que se pode ver com o OCT. Um caso de progressão, uma mulher de 53 anos com glaucoma moderado, a pressão de 17 milímetros de mercúrio com latanoprosta, e alergia à brimonidina e contraindicações para beta-bloqueantes. E temos uma lesão temporal inferior, esses são os nervos. Então, de novo, se há uma lesão temporal inferior, tem que fazer a avaliação macular com o CT e com campo visual 10-2. E para este paciente aqui podemos ver uma coisa muito interessante, é que houve uma progressão com 10-2, mas que não encontramos com 24/2. Para ser mais correto com 24/2, temos somente 3 campos com 24/2, e há uma tendência de piora que pode, com o próximo exame, pode se mostrar, mas a evolução com 10-2 é muito clara que há uma progressão. E há uma progressão também significante da capa de fibras nervosas e a progressão também macular. Aqui se pode ver que há uma progressão importante da capa de fibras nervosas, e aqui uma progressão significativa da capa de fibras nervosas inferior. Então, se há uma progressão inferior da capa de fibras nervosas, tem que prestar muita atenção no campo visual. E que se hace com o glaucoma avançado? Bem, devido ao floor effect, efeito suelo, não utilizamos análises peripapilar, pero para a mácula tem sentido. E esse artigo de Lavinsky avalua a capacidade de evaluar a progressão da mácula em pacientes onde os campos visuais estão progressando, mas não há progressão da capa de fibras nervosas, como isto. Então, se a capa de fibras nervosas, por causa do floor effect, não há progressão, mas quando evaluamos a mácula, é possível ver a progressão. Este é um artigo muito importante que mostra uma evaluação para detectar a progressão estrutural de capa de fibras nervosas e a camada de células ganglionares. Quando analisamos todas as etapas de glaucoma juntas, ambos parâmetros, células ganglionares e capa de fibras nervosas, se relacionam bem com a progressão funcional. Lo mesmo foi certo para o grupo de glaucoma inicial, pero quando se experimenta um glaucoma mais avançado, a capa de fibras nervosas perde a estabilidade, pero a evolução das células ganglionares não. Então, é mais um estudo reforçando a ideia que para glaucoma avançado, se quer evaluar a mácula, se quer evaluar a progressão com OCT, tem que dar mais importância para a evaluação macular que a evaluação com campo visual.
Mas isso só é verdadeiro para pacientes que não têm mais alterações maculares, não pode ter DMRI, não pode ter membranas epirretinianas, não pode ter drusas, não pode ter edema de mácula, porque se tem qualquer outra alteração, está prejudicada a evolução macular. Aqui outros exemplos, mostrando uma progressão do campo visual, que não é progressão de capa de fibras nervosas, mas a progressão da região macular. E para finalizar, quero mostrar uma coisa que é importante. Há artefatos agora que tem que prestar atenção para evaluar de forma correta a avaliação macular. Esse é um estudo recente de Gustavo, mostrando que há uma variabilidade muito grande da região macular. Então, para alguns pacientes normais, há um aspecto de ring, como se diz ring em anel em espanhol? Anillo. Anillo. Uhum. Tenho mais um minuto. Há esse aspecto de anillo. Então, é muito comum em você cirros, mas pode encontrar esse OCT tópico em muitos pacientes. Então, quando a lesão não tem uma correlação com a clínica, a alteração do OCT não tem uma alteração com a clínica, e há esse aspecto de anillo, tem que tomar muito cuidado, porque pode ser somente uma variação anatômica, porque o banco de dados de pessoas normais não são tão amplos, e há estas variações anatômicas que penso que com o futuro vai melhorar a evolução. Então, para a conclusão desta aula, quando devemos fazer uma avaliação macular dos pacientes com glaucoma? A mim me gusta ser para todos, mas há pacientes que são mais importantes. Então, todos os pacientes que têm uma lesão temporal inferior, todos os pacientes que têm uma alteração em OCT macular, esses pacientes têm que fazer uma evolução mais detalhada da região macular. Bueno, 15 minutos. É isto. Muchas gracias. Eu penso que é o último slide. Tem esse slide. Mas é a mesma coisa, solamente mostrando o aspecto de anillo que temos em alguns pacientes que não é dano glaucomatoso, mas está aí aparecendo muito, e há pacientes que são tratados por conta dessa forma de red disease macular. É isto. Muchas gracias. Muchas gracias, Augusto. Muy buena presentación, muy interesante. Nos ha dado mucha información sobre cómo se va la mácula. Vamos a continuar. Y les vuelvo a repetir, pueden hacer las preguntas en el chat y ya veo que algunas ya se están contestando por los palestrantes. Y en este momento me complace presentar a otra gran amiga y presidenta, miembro de nuestra sociedad, la doctora Yasbeth Ledesma. La doctora Yasbeth Ledesma es presidenta del Colegio Mexicano de Glaucoma. Es profesora adjunta del Departamento de Glaucoma del Instituto de Oftalmología Conde Valenciana, miembro de la American Glaucoma Society y de la Sociedad Latinoamericana, por supuesto. Es autora de varios capítulos de libros y cuenta con publicaciones en revistas indexadas a nivel internacional, como el Journal de Glaucoma, el Journal de Catarata y de Refractiva, entre otras. Yasbeth, un gusto tenerte y bienvenida. Gracias por colaborar en esta noche. Muchísimas gracias, Guillermo, muchísimas gracias, Vilma, y muchas gracias a la Sociedad Latinoamericana de Glaucoma por la invitación. A continuación, yo les voy a hablar de las complicaciones de implantes de iris cosméticos. Como todos sabemos, ya desde hace muchos años se utilizan implantes de iris para pacientes que tienen daño, ya sea adquirido o congénito. A este nivel, contamos con muy buenos implantes funcionales de iris que se colocan en segmento posterior y que están indicados en pacientes fáquicos,
con catarata o pacientes ya pseudofácicos o áfacos. Estos implantes nos ayudan a mejorar la función visual de estos pacientes y son implantes conocidos por todos nosotros como el Custom Flex o como los segmentos de anillos que vienen con color o los lentes intraoculares con tonos oscuros para mejorar la función visual de nuestros pacientes. A diferencia de estos implantes cosméticos, que son implantes que se colocan en cámara anterior, ¿sí? De hecho, las páginas de internet de estos implantes los anuncian como cirugía fácil, exitosa y sin complicaciones, con el único fin de cambiar el color de los ojos, ¿sí? Entonces vamos a hablar un poco sobre algunos pacientes que nos han llegado al instituto y veremos cómo los hemos manejado. Este es el caso de un paciente masculino de 34 años que es originario del DF sin ningún antecedente de importancia más que la colocación del implante cosmético de iris para cambiar el color de sus ojos. Este paciente fue operado en la Ciudad de México e incluso donó sus fotos a la página de propaganda de este tipo de implantes para que se pusiera en internet y los promoviera. Estas son las fotos de nuestro paciente antes y después del implante, obtenidas de internet. Él acude posterior a la colocación del implante por disminución de la agudeza visual de ojo izquierdo. Refiere que tiene aproximadamente 3 semanas con molestias y que ha sido tratado por el médico que lo operó con vasoconstrictores, antibióticos, hipotensores e incluso aciclovir. La agudeza visual del ojo derecho de 20/20 y en el ojo izquierdo de percibe luz discrimina colores con presiones intraoculares de 16 y de 26 milímetros de mercurio. Y aquí vemos la foto del implante del ojo derecho. Como podemos ver, está la córnea transparente con medicamentos, hipotensores, y tiene también el implante en cámara anterior y vemos como una pupila discórica, ¿no? Este es el ojo izquierdo de nuestro paciente, donde podemos observar pues, prácticamente todo lo que no queremos: inyección conjuntival, hiperemia, lisis corneal, edema corneal, precipitados retroqueráticos, infiltrados estromales. Se alcanza todavía a percibir un poquito del implante, pero no vemos más allá. Le hicimos una ecografía porque el fondo de ojo no era valorable en el ojo izquierdo y bueno, encontramos que aparentemente todo estaba bien, un ojo fágico con la excavación amplia. Tomamos unas fotos de OCT de segmento anterior. Este es el ojo derecho, donde se puede observar el implante que está en la posición con la malla trabecular. Y este es el OCT del ojo izquierdo, donde podemos observar pues, el edema corneal importante y también el implante ahí en cámara anterior. Incluso en esta imagen del OCT de segmento anterior, si observan en la cámara anterior, se pueden ver las células inflamatorias que están flotando al momento de realizarlo. Entonces procedimos a realizar el retiro del implante. La verdad es que era la primera vez que nos enfrentábamos a un caso como este. Y bueno, hicimos una apertura de 3.2 milímetros y sacamos el implante del ojo derecho. Es un implante, este implante es un implante de New Iris, no es el de Bray Ocular. Y pensamos que con eso se iba a resolver el problema del ojo derecho. Aquí tenemos la foto del posoperatorio, la pupila quedó discórica, pero estábamos contentos con sus medicamentos hipotensores ya bien controlado, con terapia médica máxima. Y bueno, estábamos por decidir qué hacer con este ojo y pues las presiones seguían subiendo y el cuadro seguía evolucionando. Cada vez teníamos más lisis corneal, por lo que decidimos realizar junto con el departamento de córnea un trasplante córneo-escleral. Sí, se realiza el trasplante córneo-escleral y además pues, el retiro del implante. La presión intraocular seguía descontrolada, arriba de 40 milímetros de mercurio, a pesar de tratamiento, como les decía, con terapia médica máxima. Entonces se colocó un implante valvular de AMED y a pesar de todo esto, presentamos posteriormente en el ojo izquierdo a los 3 meses lisis del trasplante corneoescleral, ¿sí? Y para el ojo derecho, pues empezamos también con descompensación corneal, a pesar de que ya se había retirado el implante. Entonces se decide hacer también un trasplante en el ojo derecho
y el ojo izquierdo, pues también decidimos hacer posterior al año nuevamente un retrasplante con un trasplante de diámetro amplio. Se le propuso al paciente una queratoprótesis, pero el paciente, pues por motivos económicos, no se lo pudo realizar. Entonces, al final de 2 años, este paciente ha pasado por más de 9 cirugías en ambos ojos, tiene válvulas de Ahmed en ambos ojos, 2 trasplantes en ambos ojos y agudezas visuales pues de 20/100 en un ojo y de percibe luz, discrimina colores en el otro ojo. Les voy a platicar rápidamente otro de nuestros casos. Es un paciente masculino de 24 años que pues es lo más triste de estos casos, ¿no? Que son personas jóvenes en edad productiva que les va muy mal. Él es un paciente de Morelos que tiene como antecedente una rinoplastia y él también se realizó una cirugía para cambiar el color de sus ojos. Este joven le comentó a su papá que iba de vacaciones a Cancún y de ahí voló a Panamá para colocarse los implantes. Y posteriormente, pues igual, ese mismo día lo operan y lo regresan a Cancún y de ahí ya regresa a la semana siguiente a Morelos, a casa de su familia, pero desde él refiere que desde la cirugía está con sensación de cuerpo extraño, dolor, muchísima fotofobia, igual ya viene tratado con hipotensor, vasoconstrictor, antibiótico, antiinflamatorio, sin mejoría. Su agudeza visual de 20/200 y de movimiento de manos en el ojo izquierdo, con presiones intraoculares de 18 y 34. Este es el ojo derecho. Como podemos ver, tiene los puntos extruidos. Ese es gran motivo por lo que acudió más pronto a consulta. Aquí vemos un poquito de ifema en el ángulo inferior. Y bueno, la fundoscopía no valorable, la ecografía bien. También refiere que tiene una excavación amplia y estos son los OCTs de segmento anterior. Vean el edema corneal de este paciente. Es algo muy, muy dramático. Procedemos a realizar los retiros de los implantes, también eran unos implantes de New Iris, y como podemos ver, ya decidimos, previo a nuestra experiencia con el paciente pasado, pues de entrada colocar el implante de válvula de Ahmed para el control de la presión intraocular. A pesar de eso, el paciente también evolucionó en los 2 ojos a trasplante corneal, segundo trasplante corneal, vitrectomía, colocación de 2 válvulas de Ahmed en polo posterior. Entonces, el desenlace de ambos pacientes fue muy grave. Les voy a hablar un poco acerca de estos implantes. Estos implantes, en específico el New Iris, fue el primero que se desarrolló. Fue patentado en el 2004 y salió a la venta en el 2016 como un implante de cámara anterior, indicado para pacientes con coloboma parcial, traumas iridianos o albinismo ocular, y posteriormente se comercializó con fines cosméticos, y a partir desde el 2009 empezamos a tener reportes de complicaciones. Está hecho de material de silicona con un diámetro que va de los 11 a los 13 milímetros, tiene un agujero central de 3.5 y un grosor aproximado de 0.16 milímetros. Se va a insertar por una incisión corneal de 3.2 y viene disponible en colores. El implante de Bry Ocular es un implante desarrollado en Estados Unidos, no está aprobado por la FDA. A pesar de esto, el implante en su página se anuncia como que la patente está desarrollándose en Estados Unidos, ¿sí? Y que está autorizada. Es un implante cosmético flexible, aparentemente no tóxico, según la compañía, compatible con los tejidos oculares, hecho de material también de silicona y tiene 5 indentaciones periféricas triangulares. Café, ámbar, azul, gris y verde son los colores disponibles. Y bueno, esta es una foto de uno de nuestros pacientes con uno de estos implantes que también acudió para valoración por hipertensión ocular. Estos implantes entonces se relacionan sobre todo con síndrome de uveitis, glaucoma y fema, que es un síndrome que fue descrito desde 1978 con las lentes intraoculares de cámara anterior o incluso con algunos lentes de cámara posterior o anclados al iris, y que se puede presentar semanas, meses o años posterior a la cirugía. En este síndrome vamos a tener inflamación en cámara anterior, presión intraocular elevada y podemos encontrar microedemas. Hay muchos reportes acerca de estos implantes y de sus complicaciones.
Como podemos ver, este fue uno de los primeros del año 2009, donde reportan un paciente con un caso de uveitis, glaucoma y fema y descompensación corneal secundario a estos implantes, que también tuvo un desenlace como el de nuestros pacientes. Posteriormente empezamos a notar que cada vez se iban incrementando más el caso de reportes de estos pacientes y bueno, el daño se debe primordialmente al roce que producen estos implantes debido a su gran diámetro contra las estructuras de la cámara anterior y principalmente contra el trabéculo, como vemos en estos OCTs del segmento anterior, y también contra la córnea. Son implantes que de no removerse pronto nos van a provocar todos los síntomas que tuvo nuestro paciente. Se han reportado también fallas endoteliales agudas con estos implantes y la pérdida endotelial que presentan estos pacientes es una pérdida endotelial muy dramática. O sea, hablamos que aproximadamente un paciente de esta edad debe de tener conteos endoteliales por ahí de los 2.500, 3.000 células y se presentan posterior a su colocación con conteos de 1.200 hasta 500 células, ¿no? Entonces, desgraciadamente, la mayoría van a terminar en un trasplante corneal. Aquí vemos otro caso de este implante, como tienen estas indentaciones que se fijan al ángulo y que al momento de retirarlos, pues también, aunque no queramos, vamos a producir daño cuando los saquemos. Otros dos casos de pacientes con este síndrome secundario a la colocación del implante, donde podemos observar también en esta joven de 28 años que inició con problemas desde los 2 meses de que se le colocó, no se lo quiso retirar y al año, desgraciadamente, esta pérdida endotelial que ya se ve ya desde aquí de 1.500 en el ojo derecho, 1.200 en el ojo izquierdo, pues terminó también en trasplante corneal. Este es un caso súper triste que también está reportado en el American Journal of Ophthalmology, que es un caso de pérdida visual irreversible secundaria a estos implantes. Estos implantes estaban súper adheridos al iris y al momento de retirarlos, pues se produjo una aniridia traumática. La paciente además presentó daño en polo posterior, un daño por glaucoma súper importante, presentó hemorragias vítreas, posteriormente quedó con oclusiones de venas y todo el daño que vemos aquí en polo posterior. Entonces, ya desde hace mucho tiempo se ha descrito este tipo de complicaciones con este tipo de implantes de iris de cámara anterior y es por eso que creemos que es tan importante que lo sigamos comentando y que pongamos atentos a toda nuestra población de que se evite este tipo de cirugía. Aumentan cada año más, desgraciadamente, a pesar de que desde el 2009 comenzamos a tener reportes de estas consecuencias, no han cesado. De hecho, como pueden ver, los años de los artículos van en aumento desde el 2009, 2012. Ahorita la última serie de estos implantes es una serie que está por publicarse del doctor Miller, que son 24 ojos de 12 pacientes con implantes tanto de New Iris como de Braille Ocular. Está todavía impreso este artículo de este año del American Journal of Ophthalmology, y bueno, ellos refieren que de estos 24 ojos, 65% de los ojos presentaron inflamación severa, hipertensión ocular casi un 60%, y de estos requirieron cirugía de glaucoma hasta ahorita un 25%, cirugía de catarata un 33%, 58% de los pacientes con edema corneal, y de estos casi 30% requirieron ya un trasplante, ya sea penetrante o lamelar de córnea. Entonces, lo más importante y con lo que ellos concluyen es que el daño no termina con el retiro del implante, ¿no? El daño persiste años después, como les presenté en los casos de estos pacientes, que tristemente, a pesar del retiro del implante, a pesar de todos los esfuerzos por disminuir la presión y conservar los trasplantes, todo fue en vano y siguieron con daño, ¿no? Estos pacientes, además de los problemas a nivel ocular, pues tienen un problema muy grave de depresión, están siendo también tratados por psiquiatría y están desempleados los pacientes. Y también uno de ellos desarrolló un síndrome de Cushing secundario a tanto esteroide que tuvimos que estarle administrando para evitar que hubiera un fallo en el trasplante. Entonces,
es por eso que quería compartirles esta clase y que tratemos de evitar este tipo de implantes, informemos bien a nuestros pacientes de las consecuencias que pueden tener. Por su atención, muchas gracias. Gracias, Yasbet. Son dos casos muy catastróficos. Yo creo que ha sido muy importante tu conferencia porque nos permite comunicar a los pacientes que vienen entusiasmados de que todas estas situaciones tan complejas, hasta pérdida visual permanente, pueden darse. Muchas gracias, muy interesantes los casos. Manuel. Gracias. Nos toca presentar a un gran amigo. Manuel es presidente y fundador de la Sociedad Boliviana de Glaucoma. Él hizo su especialidad de glaucoma en el Hospital de Clínicas de Buenos Aires, Argentina. Es secretario científico y editor de la revista científica de la Sociedad Boliviana de Oftalmología. Es el actual jefe de servicio y realiza su práctica tanto médica como quirúrgica en la Clínica de Ojos Norte de Santa Cruz, Bolivia. Manuel, siempre es un gusto verte y muchas gracias por cooperar con nosotros. Cuando gustes, puedes compartir tu pantalla. Buenas noches, Guillermo. La verdad, para mí es el gusto poder compartir con ustedes. No sé si se está viendo mi presentación. Perfecto. Agradecer también a la doctora Vilma por la invitación, por invitarnos a participar con los amigos de la SLAC. Felicitarla y desearle un éxito a la nueva directiva. Y bueno, me tocaba hablar un tema que queríamos tratar de desarrollar algo que crea normalmente mucha controversia o mucha discusión. Entonces esa es la idea. Como introducción, vamos a hablar sobre cuándo indicamos la cirugía de glaucoma en el glaucoma de ángulo abierto. Y viendo en la literatura este artículo publicado en el año 62 del doctor Schaffer, en el que ya se hablaba que la cirugía se indica cuando pese a una terapia máxima médica, la presión intraocular aún se mantiene en niveles en las que inevitablemente va a producir daño. Esta presión, este daño, va a provocar el acopamiento del nervio, la progresión característica del campo visual y los estudios estructurales. Pero también dice que es uno de los conceptos más controversiales en la oftalmología ya en esa época, ya que va a estar bien indicada la cirugía fácilmente definida en glaucomas como el glaucoma de sierra angular o los glaucomas congénitos, pero existen otras situaciones en donde no existe un claro corte de hasta dónde llegar con el tratamiento clínico y dónde ya es la línea del tratamiento quirúrgico. También en los consensos de la Sociedad Mundial se define el capítulo sobre indicaciones de cirugía que es difícil indicar la cirugía en el ángulo abierto, ya que no existe una única presentación de la enfermedad y hay que tomar en cuenta al momento de decir la cirugía todas las interacciones que tiene el paciente con glaucoma, con su tratamiento, con su calidad de vida y con sus expectativas y con los resultados que puede uno esperar también. No existen reglas aceptadas aún claramente definidas sobre cuándo la cirugía es la única opción apropiada y por eso hay distintos factores o variables que tenemos que seguir como guía. Sabemos que el objetivo de una cirugía de glaucoma va a ser el riesgo de la pérdida visual por glaucoma o llegar a la ceguera. Al igual que todos los tratamientos de glaucoma, sabemos que el mecanismo de las cirugías va a ser el reducir la presión intraocular porque sigue siendo el único factor modificable y esto se demuestra en todos los estudios multicéntricos que en distintas etapas de la evolución reducen la progresión de la enfermedad al reducir la presión intraocular en distintos porcentajes. Aparte, esta cirugía es de difícil indicación porque muchas veces tenemos el riesgo potencial de una evolución complicada en el postoperatorio y es tal vez esa la principal razón por la cual siempre nos detenemos a pensar qué tan bien indicada está nuestra cirugía. Y para el paciente, porque es una cirugía en la que no vamos a tener beneficios inmediatos de la visión en el postoperatorio inmediato, ya que están acostumbrados los pacientes a una cirugía de catarata, una cirugía refractiva, a mejorar la visión pronto, y en la cirugía de glaucoma probablemente no planeemos obtener una mejoría visual. Entonces es importante evaluar cada paciente considerando sus características propias y, como dijimos, sus expectativas. La indicación se va a basar
en que la presión intraocular se mantiene elevada pese a que el paciente está con tratamiento tópico máximo, y eso aumenta el riesgo de pérdida de visión. Entonces acá no estamos dedicándonos solo a bajar la presión, sino a reducir la amenaza de pérdida de visión. El tratamiento normalmente lo vamos a iniciar con las opciones menos riesgosas, indicando primero el tratamiento clínico, el tratamiento médico y posteriormente el tratamiento láser. Pero cuando la amenaza es muy alta, vamos a tener que decidir nomás por opciones de cirugía, o cuando las otras opciones existentes o no son apropiadas, o no son efectivas, o no están disponibles para el paciente. Y a veces esta indicación no es tan clara. Y por eso es tratar de ver cuáles son los factores que nos guiamos. Los factores a seguir, inevitablemente, es la presión intraocular. Una presión intraocular elevada va a ser directamente proporcional a la amenaza de pérdida de visión. Y reducir la presión intraocular va a reducir esta amenaza, lo cual va a ser el objetivo de la cirugía. A veces la presión intraocular por sí misma puede ser una franca indicación debido al daño inmediato que produce al encontrar un paciente con presiones intraoculares mayores de 30, o a las complicaciones que se puede sufrir por fenómenos oclusivos venosos en la retina. Además, estas presiones intraoculares ya son presiones que van a estar produciendo sintomatología en el paciente y también pueden estar empezando a producir un daño corneal. Por lo tanto, guiándonos por la presión y el riesgo del paciente, tenemos que siempre evaluar antes de hacer una cirugía la relación riesgo-beneficio. ¿Es el riesgo de perder la visión causado por el glaucoma mayor que el riesgo de perder la visión por una complicación en la cirugía? Y en ese caso, guiarnos para la toma de decisiones. Cuando consideramos la presión intraocular, es bien importante confirmar los valores que estamos obteniendo, entendiendo la relación del espesor central corneal con la presión, no guiándonos por las tablas, sino básicamente por el hecho de que un espesor central corneal subestima la presión, pero es de por sí un factor de riesgo a una pérdida de visión y de progresión del glaucoma, como demuestra especialmente el OHTS. Es muy importante conocer las fluctuaciones de la presión, especialmente en pacientes que, aún obteniéndose una presión target durante la evaluación clínica, el paciente sigue presentando una progresión en los estudios. Entonces tenemos que también identificar en estos casos que la toma de decisiones no se debe basar en una sola toma de la presión, sino que es importante identificar los picos para definir también una conducta más agresiva. Cuando vemos que un paciente tiene picos muy altos, sabemos que tenemos que buscar algo que descienda la presión de una forma más completa que solo la terapia médica o la terapia láser. Es muy importante también, dentro de los factores a considerar, el grado de daño que tiene el paciente. En un paciente con glaucoma inicial, probablemente se puede manejar con presiones un poco más altas que la presión objetivo, sin un riesgo elevado. Y lo mismo sucede al revés en un paciente con un daño avanzado, en que la presión necesitamos que sea muy baja, y normalmente en estos casos la medicación va a ser insuficiente. Y acá vemos el gráfico, este gráfico conocido de la Sociedad Europea de Glaucoma, para cómo definir la presión objetivo. Vemos que puede servirnos para usarlo para cuando decir la cirugía, ya que si el daño glaucomatoso es más avanzado, necesitamos presiones más bajas y por lo tanto tendríamos que guiarnos hacia una cirugía, de la misma que cuando la presión intraocular basal o sin tratamiento la necesitamos, es más alta. En ese caso vamos a necesitar guiarnos por un procedimiento que reduzca más la presión intraocular. A veces en estos casos es importante también avisar al paciente y a la familia que incluso con una cirugía probablemente el paciente quede necesitando gotas debido al grado de daño, en el que difícilmente logramos presiones tan bajas como las que él realmente necesita como nuestra presión objetivo. También va a ser muy importante determinar la progresión del glaucoma, y esto guiándonos ya sea por campo visual, por tomografía, pero también es muy importante la fotografía. El nervio óptico todavía sigue siendo lo único que no queda obsoleto, y entonces con el cambio de tecnologías que podemos tener este tipo de ayuda siempre nos va a ayudar a determinar progresiones. Esto, como dijimos, incluso ante presiones intraoculares aparentemente normales, y la presencia de progresión debe ser considerada un factor muy importante para la amenaza de la visión. Como lo mismo, utilizando la
el gráfico para la presión target, vemos que también se considera la velocidad de progresión, y en un paciente con una rápida velocidad de progresión necesitamos presiones objetivos más bajas, y por lo tanto muchas veces la indicación va a tener que ser de cirugía. Los pacientes, cuando consideramos la progresión, sabemos que en un daño glaucomatoso estable o de progresión lenta, como vemos en este caso de acá, probablemente el paciente, si hay dudas o si hay todavía inseguridad, se puede tratar de mantener con una terapia médica máxima, coadyuvarse con tratamiento láser, aunque no estemos obteniendo la presión target ideal. En cambio, en un paciente más joven, con una progresión más rápida, como vemos en este primer caso, o cuando ya hay compromiso de la visión central, retrasar la cirugía puede llevar a sufrir daños irreversibles o incluso a la ceguera, y entonces en ese caso sí es importante asumir el riesgo de cirugía. El factor de la medicación con los pacientes es muy importante porque normalmente lo iniciamos la terapia con la medicación, y algunos detalles pueden determinarnos a guiarnos hacia la medicación, principalmente cuando la medicación va a ser insuficiente. Como dijimos, cuando empezamos con presiones intraoculares muy altas, el paciente necesita bajar mucho la presión, y estos porcentajes de descenso de la presión que consigue la medicación muchas veces no van a ser suficientes. Incluso en pacientes con máxima terapia médica tolerada, el efecto de la tercera o cuarta droga es mínimo y no se suman los porcentajes a las otras medicinas. Dentro de la medicación también es importante saber qué tanto cumple el paciente, qué tan capacidad tiene, incluso en pacientes en que la medicación está siendo suficiente. Hay que ver la dificultad económica y saber que si le estamos dando un medicamento muy caro al paciente, probablemente no lo va a cumplir. También va a ver la disponibilidad de farmacias, y esto me puse a ver en un mapa de la ciudad de Santa Cruz, de una de las cadenas de farmacia más importantes, y vemos como el centro de la ciudad, dentro de los que son los primeros 5 anillos, tenemos muchísimas opciones donde conseguir los medicamentos de los laboratorios que ofrecen servicio de apoyo, mientras que abriendo el mapa a 100 kilómetros alrededor de la ciudad, prácticamente solo tenemos las farmacias del centro. Entonces, también hay que entender que muchos pacientes, al vivir en áreas rurales, no van a tener posibilidad de conseguir el medicamento. Y obviamente, una de las principales causas de abandono de tratamiento son los efectos locales y efectos secundarios sistémicos que puede manifestar el paciente. Ver el cumplimiento del paciente cuando tiene otros factores que van a hacer que no pueda cumplir, cuando tiene problemas de memoria, Alzheimer, demencia, y no tan graves. Simplemente hay pacientes que dicen, yo no me voy a acordar, y cuando el paciente confiesa eso hay que creerle, porque él ya nos está diciendo que algo no va a funcionar. Los pacientes con dificultad de motilidad, con artritis, que no tienen a alguien que pueda ayudarlos a colocarse la gota regularmente, especialmente si son regímenes de tratamiento de múltiples dosis en múltiples horas, es un problema. Y los pacientes con enfermedades de superficie ocular, ya sea el Sjögren o otro tipo de estos cuadros de ojo seco, en que las gotas van a aumentar la inflamación de la conjuntiva de la córnea y por lo tanto empeorar los síntomas locales. Esto también va a afectar en el pronóstico de la cirugía, ya que la misma inflamación que van a producir los medicamentos y sus conservantes no van a provocar solamente efectos locales, sino que a largo plazo producen cambios a nivel de la conjuntiva y el tejido subconjuntival, que van a ser un factor de riesgo posterior a la fibrosis y el encapsulamiento de las cirugías de drenaje. Este detalle puede guiarnos a influenciar a una cirugía un poco más temprano cuando vemos pacientes que tienen conjuntivas bastante reactivas a los medicamentos. Entonces, para llegar a conclusiones, así como vi que nos podemos guiar por el cuadro de la presión objetivo, podemos convertirlo un poco a cómo utilizarlo, ese mismo cuadro, para decidir si seguir por cirugía o por mantener medicamentos láser o control clínico. Un paciente con un grado de daño avanzado estará más indicada la cirugía, especialmente también si es paciente joven, si la presión objetivo tiene que ser muy baja y si el paciente presenta progresión. En cambio, podemos ser un poco más conservadores en un grado inicial, en un paciente mayor, en pacientes con presiones objetivos altas o no tan bajas, y paciente que no está presentando una progresión muy rápida. Y otros factores, por ahí no tan importantes, pero que vemos que tenemos que considerar, es el grado del cumplimiento. Cuando el paciente no cumple, cuando el paciente no apoya, ese paciente que te dice yo no voy a poder, no creo que pueda, no creo que cumpla, o la familia que pone trabas,
Cuando el paciente tiene antecedentes familiares es muy importante. Un paciente que tiene antecedente de mamá, hermanos con glaucoma, hermanos ciegos, sabemos que tenemos que ser más agresivos al momento de decidir. Y acá puede ser un poco controversial en el antecedente de una falla en la cirugía. Normalmente un paciente que ha tenido una mala experiencia con una cirugía va a tratar de contener la cirugía lo más que se pueda, y en ese caso nosotros, mientras el paciente no esté completamente convencido, vamos a tener que ayudarlo en ese camino hasta que eventualmente la cirugía ya sea completamente necesaria. Como conclusiones, la decisión de la cirugía en el glaucoma de ángulo abierto es controversial, principalmente por el riesgo de las complicaciones. Se debe evaluar el estado completo del paciente sobre su presión, el grado de daño, la velocidad o presencia de la progresión. También se deben tener en cuenta los factores que pueden, la posibilidad de cumplir el tratamiento, puede alterar la posibilidad de cumplir el tratamiento o la adherencia del paciente y su familia. Actualmente las opciones de las cirugías mínimamente invasivas pueden ayudar a ofrecer cirugías en estadios más tempranos con prios target más altas, pero hay que entender que esta es una decisión propia para cada paciente en su entorno y su realidad. Y nuevamente muchísimas gracias, y para los que quieran, mañana tenemos la reunión conjunta del grupo de jóvenes oftalmólogos de Bolivia con el grupo de la Sociedad Peruana de Oftalmología Joven, que el tema va a ser de glaucoma, en el que vamos a hablar sobre la trabeculectomía y precisamente las variantes técnicas que se tienen en esta cirugía, que prácticamente sigue siendo el gold standard. Entonces, muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Manuel. Muy buenas. Muy bien, entonces pasamos, les agradecemos a cada uno de los palestrantes, muy interesantes los temas, las revisiones, y tenemos algunas preguntas. Vamos a empezar según cómo se han desarrollado los temas. Tenemos una pregunta del profesor Pablo Augusto Rudamelo de Sao Paulo, Brasil, para la doctora Sandra Belalcázar. Él le pregunta si es que el uso de la angio-OCT ha cambiado su conducta médica o en qué fase está de sus estudios. Sandra, por favor, si nos puedes contestar. Buenas noches, profesora Rudamelo. Realmente, tal y como lo presenté, con respecto a angio-OCT todavía hay mucha controversia. Hay artículos que se contradicen, hay algunos que encuentran unas cosas y otros no. La mayoría de los estudios incluyen pacientes en distintos estadios de glaucoma. Entonces, pienso que todavía estamos aprendiendo de angio-OCT en glaucoma. No lo hemos introducido nosotros de manera regular en nuestra práctica clínica, y lo que estamos haciendo es observando a nuestros pacientes qué es lo que está pasando. Pero realmente todavía no lo hemos introducido ni para diagnóstico, ni para seguimiento. Estamos a la expectativa de lo que el resto de los investigadores en el mundo digan. De todas maneras, muy probablemente, al igual que el OCT estructural, pues cuando tengamos más experiencia se irá convirtiendo en una herramienta y nos irá aclarando ciertas cosas. Una pregunta, Sandra. En esta fase de adquirir experiencia y datos, ¿tú regularmente solicitas esta prueba a todos tus pacientes o tienes ya un grupo en el que necesariamente sí consideras pedirlo? Pues es difícil porque pensábamos inicialmente que para los pacientes con glaucoma de presión normal nos iba a revelar muchas cosas, pero realmente el comportamiento comparado con pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto es muy similar, ¿no? Realmente no lo pedimos de manera regular, y lo que estamos haciendo en este momento es principalmente investigación y mirando nuestros hallazgos de aquellos pacientes en quienes lo solicitamos, compararlos con los hallazgos de otros estudios, pero no lo pedimos clínicamente de forma regular. ¿Y tú consideras que en los pacientes de un glaucoma preperimétrico podría ser una herramienta adicional a toda la gama del protocolo de estudio? Muy probablemente sí, porque pues tal y como lo muestran los estudios, sí hay algunos cambios vasculares. Estamos en fase de aprendizaje todos realmente. Yo pienso que sí tiene valor en el glaucoma preperimétrico.
pero pues qué tanto realmente todavía no tenemos la evidencia científica como para decir, lo vamos a incluir en el armamentario en todos estos pacientes con glaucoma preperimétrico. Gracias por la pregunta. Gracias, muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer ¿Se algún puede, comentario? si se puede hacer un comentario, Guillermo? Por Nosotros en favor. Santa Cruz, al igual que Sandra, estamos empezando a aprender para qué se puede utilizar el angio-OCT en realidad. Lo que estamos haciendo en la clínica es, no lo pedimos como angio-OCT, seguimos pidiendo el OCT normal al paciente, pero ya lo tenemos acordado que al paciente, especialmente a los pacientes jóvenes, se les hace el angio-OCT y se deja el archivo guardado para eventualmente ver los cambios a futuro, que yo creo que es ahí donde vamos a encontrar los datos de interés. O sea, nosotros tenemos la duda si realmente el angio-OCT te da información de una predisposición a daño glaucomatoso o si te da el resultado a un daño glaucomatoso inicial. Entonces, lo que estamos haciendo especialmente en gente joven, hipertensos oculares, es que los pacientes se les hace el angio-OCT dentro de su estudio de OCT y eventualmente cuando vienen a controles en 1 año, 2 años, vamos a tratar de ver que si los cambios nos dan una información, mientras, como dice Sandra, se va creando más información a nivel mundial, ¿no? Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más que quiere hacer algún comentario? Tengo un comentario, una cosa, a mí me gusta mucho el angio-OCT, tiene unas cosas muy interesantes acerca de la zona vascular foveal, que es un parámetro que tienes, que es uno de los pocos parámetros objetivos que tiene, que hay muchos artículos acerca de la zona vascular foveal. La impresión es que la zona vascular foveal es una consecuencia de la pérdida del complexo de células ganglionares, que se ocurre, todos los trabajos son transversales, entonces no hay cómo hacer una conclusión, mas hay trabajos que son muy interesantes, artículos publicados, y casos que tengo en esta aula, mas esta aula es muy condensada, que pacientes, por ejemplo, que tienen un accidente vascular cerebral, que se pierde la capa de fibras nervosas, el complexo de célula ganglionar, en la misma disposición que tiene una hemianopsia, hay pérdida de densidad vascular en la región que hay pérdida de la capa de fibras nervosas. Y no hay como, lo problema se ocurrió en la región occipital del cerebro. Entonces, no hay una lesión primaria vascular. La lesión vascular es una consecuencia que siempre cuando no hay capa de fibras nervosas, si hay pérdida no siempre. En esos casos de lesiones vasculares cerebrales, la pérdida es una consecuencia de la pérdida de la capa de fibras nervosas del complexo celular ganglionar. Por eso que a mí me gusta hacer, yo hago para casi todos los pacientes, que es solo oprimir un botón, hago porque es como Manuel, yo no sé o que voy a hacer con la información, mas voy a tener lo máximo de información, porque se tiene una información del futuro que eu posso fazer uma volta ao passado e evaluar os pacientes, é interessante. Mas eu penso que talvez a importância não seja tão importante, tão grande, porque com esses casos de neurooftalmologia, que mostram que a lesão vascular é uma consequência, a alteração vascular é uma consequência da perda da capa de fibras nervosas, porque a lesão é neural, occipital y muy distante de los sitios de la retina. Bueno, es una impresión personal. Yo tengo los casos de esa aula muy mayor que solamente o que había presentado, mas a mí me gusta mucho el tema. Muy interesante, Augusto. Aprovechando que tú estabas tomando la palabra, el doctor Pablo Augusto Roa Melo también te pregunta, ¿cuál es la relación entre el daño macular y la microperimetría? Yo creo que tú tienes bastante experiencia también ahí. A mí me gusta la microperimetría, mas la región macular es una cosa que usted tiene muchas herramientas para hacer la evaluación funcional, porque tienes el examen DES2, que anda de 2 en 2 grados,
tem o exame macular, que anda de 1 em 1 grado. O exame macular de octopus é uma coisa muito interessante, porque os 4 grados centrais, você tem estímulos para cada grado em 1 em 1 grado, e depois dos 4 grados centrais, aí se anda de 2 em 2 grados. Então, há muitas informações. No mesmo pacote de software que tem para microperímetro, todos têm para os campos visuais. A mim me gusta fazer a microperimetria onde eu não tenho informações com os campos visuais normais. Por exemplo, se tem uma lesão que é temporal superior, para o campo visual, só tem do 24/2 que cada estímulo é de 6 em 6 grados. 6 a 6 grados na retina é muito como se diz, afastado, me ajuda. Afastado é lejos, não? Como é que é? Lejos? Apartados. Apartados. It's far one from the other. Apartados. Afastados? Separados. Separados um de outros. Então, na retina é muito separados um de outro, e talvez a lesão, se tem uma lesão, a mim me interessa ter o máximo de informação da região que tem a lesão. Porque quando se faz uma avaliação longitudinal de glaucoma, você pode ter lesões novas, mas uma coisa muito provável de se suceder é a lesão primária se aumentar o tamanho e de profundidade. E algumas vezes, quando tienes uma lesão temporal superior, só tienes o 24/2 com pontos de 6 a 6 grados. Então, há como na microperimetria ser como muitos pontos de estímulo na região de interesse. É uma coisa que pode ser com microperímetro, mas eu penso que para avaliação macular, você tem muitas coisas com campo visual normal que não precisa de microperímetro. Gracias. Muchas gracias, Augusto. Wilma, tú tienes una pregunta para Augusto. Pero ellos ya Ya la responde con otra respuesta. ¿Está bien? Perfecto, perfecto. Y creo que tienes una pregunta para Yasbet sobre el extrafocus. Sí, yo, Sebastián Cronenberg. Tenemos dos preguntas. Jasbet, ¿usted tiene extrafocos en su país? Yo no he puesto ninguno de este tipo de lentes. La verdad es que no está todavía en nuestro país. Tenemos otros tipos de el CAMRA, por ejemplo. Sí he visto pacientes con CAMRA, pero ese va en córnea, no como el extrafocus que va en bolsa. Y la verdad desconozco si han tenido problemas relacionados con el cierre angular, ¿no? Sé que es un lente que se coloca para pacientes que tienen defectos corneales, astigmatismos altos, secundarios a trasplante o a queratotomías radiadas, y que lo que yo he visto y lo que yo he leído es que sí les da mucho problema de baja visual, necesitan muchísima luz como para poder tener buenas condiciones visuales. Es como de lo que más se quejan los pacientes. Respecto a las otras complicaciones, pues me imagino que son similares a los de cualquier procedimiento de piggyback, ¿no? Y bueno, la diferencia es que estos pues van en bolsa, no en cámara anterior, pero propios no he tenido la experiencia con ellos. Y creo que había otra pregunta respecto al seguimiento de los pacientes, ¿sí? Que Sí, si sí. tenía algunos de cómo seguirlos. Le estaba yo contestando al doctor que los que tenemos ya estos justos que presenté fueron los primeros 2. De ahí hemos tenido cada vez más de estos casos, gracias a Dios no tantos, pero tenemos, por ejemplo, una familia que son mamá e hijo, que ellos tienen aproximadamente 2 años que llegaron con nosotros, no se han querido quitar los lentes y los estamos siguiendo con microscopía especular y cada vez tienen
una pérdida endotelial mayor, están con tratamiento médico para glaucoma, han respondido bien. Ellos dos tienen implantes del Bray ocular. Y bueno, estamos insistiendo en que se hagan el trasplante. Creemos que por como les ha ido a otros 2 pacientes con este tipo de implantes que los operamos a tiempo, les va muy bien con un trasplante lamelar. Entonces, creo que la mejor opción es quitárselos en cuanto los vemos, pero por otro tipo de problemas que ellos tienen, psicológicos, no se los quieren quitar. Entonces, pues esos son los poquitos que tenemos que no se han operado y que todavía no terminan ya así como en falla total endotelial que estamos siguiendo, y es eso. Y bueno, su seguimiento de rutina, campos visuales, OCT de nervio, toma de presión, agudeza visual y nada más. Muchas gracias, Yasbet. Tenemos una pregunta, dicen, para todos los oradores. En Brasil, el gobierno distribuye medicamentos a todas las personas con glaucoma. Dice, ¿existe algo parecido en nuestros países en Latinoamérica? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿hacen SLT como primera línea de tratamiento? A mí me gusta mucho hacer SLT como la primera línea. Yo tengo una mayor facilidad para hacer en los servicios públicos que los servicios privados, porque tengo, si la primera cosa que hace con pacientes es la indicación de un laser, no es tan popular, eu penso que é muito agressivo, e a mim, eu penso que a medicação é mais agressiva que o laser para o glaucoma inicial, mas para o paciente, começar o tratamento com laser, eu tenho uma certa dificuldade para convencer o paciente que é uma coisa melhor. Então, começo muitas vezes com a medicação, ofereço o laser, mas espero no segundo ou terceiro retorno para oferecer, para conseguir convencer o paciente de fazer o laser. Mas, para mim, o mais correto é fazer como uma primeira indicação para os glaucomas primários de ângulo aberto. En tu experiencia, Augusto, ¿qué porcentaje de éxito tienes con una primera sesión de SLT? O que está publicado é 60% a 70%. É aquilo que eu explico para os pacientes. 60% a 70%. Sempre penso com um ojo. Dependendo do resultado, hago um segundo ojo. Porque há uma dependência de sucesso e uma dependência de fracasso. Se não funciona bem em um ojo, a probabilidade de não funcionar bem no segundo ojo é muito grande. Entonces, más lo contrario es verdadero. Augusto, ¿haces 180 o haces 360 grados? Depende, para glaucoma primário de ângulo aberto, para todos 360, 8 joules, unas 100 y pocos aplicaciones. Lo cuidado tem que hacer con los glaucomas pigmentares. Glaucoma pigmentar tiene que hacer solamente 180, e a metade do ângulo que não tem tanto pigmento, e a quantidade de energia deve ser pela metade. E uma coisa importante também é, às vezes, um quarto de ângulo é melhor que 180 quando há muita pigmentação. E quando há muita pigmentação, deve inclusive se considerar se é bueno fazer a ciclofoto SLT, trabeculoplastia, porque tem um risco muito grande de fazer uma descompensação da pressão. ¿Administras algún tratamiento después del láser? ¿Usas AINES o usas corticoides? Essa é uma coisa, não há diferença se você usa corticoide ou se você usa anti-inflamatórios. Não há diferença publicada. Há, inclusive, alguns trabalhos fazendo que não tem que usar, que o resultado é melhor. A mim me gusta usar um pouco de corticoides, porque não há diferença e há melhor conforto para o paciente, mas por pouco tempo, 3, 4 dias, a cada 3 horas, a cada 8 horas ou 6 horas, mas não é uma coisa que não há um consenso, e as publicações, mas não há muita diferença se usa ou se não usa.
Perfecto. Sandra, Yasbet, ¿algún comentario? Pues en nuestro país el sistema de seguridad social cubre latanoprost, cubre timolol y cubre brimonidina. Entonces, esto ha facilitado el acceso de los pacientes a, pues por lo menos a esta línea de tratamiento. Generalmente arrancamos con análogos de prostaglandinas y desde que el gobierno entrega los medicamentos, realmente uno ve que hay un poquito más de adherencia a los tratamientos. Sin embargo, de manera reciente yo sí estoy tratando de iniciar tratamientos, es decir, de utilizar trabeculoplastia láser selectiva como tratamiento primario inicial. Y pues los resultados son buenos. Yo sí utilizo antiinflamatorios no esteroideos. Los pacientes manifiestan sentirse mejor cuando los usamos que cuando no los usamos, y no uso corticoides. Solamente utilizo antiinflamatorios no esteroideos, pues porque se supone que está tratando de remodelarse la malla trabecular, y pues digamos que el antiinflamatorio esteroideo estaría, en teoría, interfiriendo en todo esta reacción inflamatoria que estaría facilitando o permitiendo la activación de las metaloproteinasas. Entonces, pues básicamente esa es la razón por la cual utilizo antiinflamatorios no esteroideos. Gracias, Sandra. Sí. Yes. Bueno, en nuestro país, en los sistemas de seguridad social, básicamente el seguro social sí les provee de todas las 4 clases de medicamentos. Desgraciadamente, la población que tiene acceso a este sistema de salud es, yo creo que una tercera parte del total. La gran mayoría de los mexicanos no cuentan con un sistema de seguridad social y prácticamente pues están sin ningún apoyo del gobierno. En nuestra fundación, en el Instituto de Oftalmología Conde de Valenciana, todos los pacientes tienen que adquirir sus medicamentos, y es por eso que sí hemos empezado a implementar el uso de SLT como primera opción de tratamiento, porque económicamente sí les ayuda muchísimo a los pacientes. Tenemos buenos resultados y cada vez lo estamos haciendo más, ¿no? Sobre todo por la cuestión económica. Y respecto al tratamiento posterior, a mí también me gusta dejarles con un antiinflamatorio no esteroideo, como comentó Sandra. De hecho, hay mucha controversia en los artículos también, como ya dijo el doctor Augusto. Hay un estudio que se llama FALC, donde evaluaron placebo contra antiinflamatorio no esteroideo y antiinflamatorio esteroideo, y ellos concluyen que es mejor cuando se coloca, ya sea en primer lugar con el que mejor les fue con el no esteroideo y después con el esteroideo, y bueno, tuvieron mejores resultados que el placebo. Entonces refieren que no está contraindicado su uso de ninguno de los dos, y que sin embargo hubo una pequeña diferencia con el no esteroideo. Entonces y yo pues también por lo que he visto en mis pacientes, sí se sienten mucho más cómodos si les deja uno un antiinflamatorio, aunque sea unos días. Igual yo se los trato de dejar una semana, máximo 10 días, y pues eso es lo que básicamente les hago. Perfecto. Manuel, por favor. Nosotros en Bolivia, en el seguro social, igual la misma situación que ya ves, es muy poca la gente que tiene acceso, y tengo entendido que solo cubre lo que es timolol y dorzolamida para el servicio público. Aparte, hemos tenido el problema de que con la Sociedad de Glaucoma habíamos conseguido que existan en las farmacias y en las oficinas de algunas postas y hospitales, clínicas privadas, los programas de apoyo de parte de los laboratorios, pero eso más bien fue prohibido por la parte del gobierno, y entonces básicamente el paciente en general depende de tener que comprar el medicamento. Es por eso que yo también trato de insinuarles a los pacientes en primera opción lo que es el SLT. Y una forma, como dijo Augusto, el paciente cuando uno ofrece el láser de primera opción se imagina el rayo láser de Star Wars y que es algún arma que le puede lastimar. Entonces, normalmente lo que yo le ofrezco al paciente es una limpieza de su sistema de drenaje. Trato de evitar la palabra láser hasta lo último, hablándole de una limpieza mediante luz,
que le va a permitir y he conseguido que se acepte un poco más. Y si lo que queríamos era ver un consenso sobre el uso postoperatorio, el uso de antiinflamatorios después, no vamos a poder porque yo no les doy nada. O sea, yo al principio cuando empecé a usar el SLT, todavía la evidencia era mucho más pequeña, hace casi 6 años que estamos haciendo el SLT en la clínica, y algo que sí veía yo es que mis pacientes, cuando los manejaba con antiinflamatorios, no tenía el mismo resultado que los pacientes que no les daba nada. Entonces, con la experiencia que tenemos nosotros, yo prefiero no darles ningún tipo ni de AINES ni de esteroide, explicarle al paciente que va a haber tal vez un leve enrojecimiento, pero solo he tenido en todos estos años 2 pacientes que refieran dolor, que lo solucionamos con una AINE vía oral, sin interferir ese mecanismo de acción de creación de mediadores inflamatorios a nivel del trabeculado, ¿no? Muchas gracias. Tenemos 1 hora con 35 minutos en este Zoom. Yo creo que es momento de primero agradecer a cada uno de los que están participando con nosotros hasta ahora. En Brasil ya es muy tarde. Por acá todavía estamos en buena hora, pero creo que ha sido muy fructífera cada una de las conferencias, la doctora Yaspet, la doctora Sandra, Augusto, Emmanuel. Estamos muy agradecidos, la Junta Directiva. Doy la palabra a Wilma para despedirnos. Muy feliz de tener todos ustedes aquí hoy, todos los oradores, todos que han estado aquí conozco hasta esta hora. Muy feliz, este es nuestro primer encuentro. Vamos a tener muchos otros y vamos a hacer mucho más hablando sobre nuestros países y compartiendo nuestras experiencias. Muchas gracias a todos y buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias Buenas por la invitación. noches. Hasta pronto. Gracias. Buenas noches, gracias.